Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy titulada Protección vascular en pacientes con síndrome coronario crónico y enfermedad arterial periférica. Mi nombre es Darío Echeverry, cardiólogo, hemodinamista, director del Departamento de Cardiología de la Cardio, y estaré moderando esta actividad con el doctor Juan Guillermo Barrera, jefe de cirugía vascular y endovascular de la Cardio. Doctor Barrera. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Echeverry. Aquí estamos dispuestos a discutir y comentar la intervención. Gracias. Un especial agradecimiento a Bayer por vincularse como patrocinador exclusivo de este webinar. Les recordamos que al conectarse a esta conferencia autoriza el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y nuestra política de datos personales, la cual puede consultar en www.cardioinfantil.org. De igual forma, les informamos que esta conferencia está siendo grabada. El chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes. Les agradecemos dejar allí sus inquietudes, las cuales resolveremos al final de la sesión. Me complace mucho presentar al doctor Daniel Izaza, quien nos acompañará como conferencista en esta sesión. El doctor Izaza es médico cardiólogo y actualmente se desempeña como líder médico de la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios. Es miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Es profesor de las universidades del Rosario y el Bosque en la Facultad de Medicina e investigador principal y coordinador nacional de varios estudios multicéntricos internacionales. Adelante, doctor Izaza, con su conferencia. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Darío, por la presentación. Entonces, en estos siguientes 30 minutos vamos a hacer una revisión de cuál es el estado actual en que podemos ayudarle a nuestros pacientes con enfermedades cardiovasculares, específicamente síndromes coronarios crónicos y enfermedad arterial periférica. Recordamos que todo este proceso de la arteriosclerosis es una enfermedad sistémica y es progresiva, que arranca por los factores de riesgo que van a producir disfunción del endotelio. Al producir disfunción del endotelio van a permitir que el LDL oxidado pase al subendotelio, y de allí los monocitos que se transforman en macrófagos empiezan a fagocitarlos, terminan produciendo la estría grasa. Esto va progresando, se va organizando y va produciendo una placa fibrosa que termina o en una placa arteriosclerótica estable, que es la que suele verse en los pacientes con angina estable o muchas veces en los pacientes con claudicación intermitente de miembros inferiores, y puede llegar el punto en el cual, si esta placa no es una capa fibrosa gruesa, sino es una capa delgada vulnerable con metaloproteinasas que termina rompiéndola, puede producirse erosión y ruptura y producir el fenómeno de aterotrombosis, que va a producir los cuadros agudos de infarto, de accidentes cerebrovasculares, de muerte cardiovascular y de isquemias agudas de miembros inferiores. Esta enfermedad arterial periférica, pues sabemos que hay una gran proporción de pacientes que la tienen. La mayoría de ellos son pacientes que están asintomáticos, están en la escala de Fontaine de Rutherford en este nivel. La pirámide invertida se va angostando con menos pacientes para las fases ya más avanzadas de la enfermedad arterial periférica, y la enfermedad aguda, que es la que ustedes van a ver en varias de las diapositivas que aparece como ALI, de Acute Limb Ischemia, es la instauración súbita del dolor en los miembros inferiores, la ausencia de pulsos, la palidez, la parestesia o la parálisis por el daño de los nervios de manera isquémica. Adicionalmente,
digamos, todos estos cuadros van a manifestarse clínicamente por claudicación intermitente, que puede ser progresiva a medida que vamos viendo que la escala va aumentando, y puede terminar en los cuadros de isquemia crítica de extremidades, que la sigla es CLI, les hago énfasis porque van a aparecer en otras diapositivas, o en otro aspecto que es lo que se llama la isquemia crónica de miembros inferiores amenazante, que es lo que se llama la CLTI. Entonces, todo este es el espectro de toda la progresión que en la diapositiva anterior nos recordaba muy bien lo que pasa a nivel coronario. Eso mismo pasa a nivel de las extremidades inferiores. Y este fenómeno aterotrombótico pues se va a producir finalmente porque toda esta arteriosclerosis y de las placas vulnerables se va a terminar produciendo la formación de un trombo. Esta formación del trombo generalmente se lleva a cabo porque en el sitio donde se erosionó o se rompió la placa de arteriosclerosis, entonces entre colágeno, en el factor de von Willebrand, se van a activar las plaquetas al activarse se van a adherir al sitio donde hubo la erosión o la ruptura. A su vez, esa activación de las plaquetas, además de adherirse, se van a agregar entre ellas. Pero en este sitio donde se produjo el accidente de placa, adicionalmente se va a liberar factor tisular, y el factor tisular, ustedes saben, va a activar todos los factores de las cascadas de coagulación y producir trombina. Entonces, entre estos factores, tanto plaquetarios como de la cascada de coagulación, se va a terminar formando el trombo. Una cosa importante es que con la formación de la trombina no solamente va a llevar a la formación de la fibrina, sino la trombina a su vez va a amplificar más la activación de las plaquetas. O sea, las plaquetas no se van a activar únicamente por lo que sucedió en el endotelio, sino se van también a activar por la trombina, porque hay receptores, los receptores PAR en la plaqueta, el PAR 1 y el PAR 4, se pueden activar mediante la presencia de trombina. Entonces, todo esto termina incrementando toda la respuesta trombótica en los pacientes, tanto con enfermedad coronaria como con enfermedad arterial periférica. Y sabemos que esto es la causante, es la primera causa de muerte en el mundo. La enfermedad coronaria está en el primer lugar, los accidentes cerebrovasculares están en el tercer lugar, pero entre la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular, pues esto corresponde a la primera causa, con cerca de 18 millones de muertes anuales para el 2020. Aquí en Colombia, las estadísticas nos muestran que en el 2020 la principal desencadenante de mortalidad fue el COVID-19. Quedó el infarto en el segundo lugar con 39,000 muertes. Sin embargo, si a esta mortalidad por infarto le sumamos la mortalidad por otras razones que probablemente están muy ligadas, que son razones cardiovasculares, como aparece aquí que hipertensión arterial o enfermedad cardíaca hipertensiva o accidentes cerebrovasculares, probablemente a pesar del COVID, si sumamos todo esto, esta mortalidad cardiovascular supera incluso la del COVID para esta estadística del 2020. ¿Y esto qué genera en los sistemas de salud? Las enfermedades cardíacas le cuestan a Colombia nada más ni nada menos que 6.4 billones cada año. Entonces, todo lo que hagamos por prevenir la aparición de la enfermedad cardiovascular por un lado y por tratar de tener los pacientes en las mejores condiciones para que no progresen y generen toda esta cantidad de costos, pues va a ser un bien no solamente para los pacientes, sino para el sistema. Esta presencia, pues conocemos muy bien la prevalencia de enfermedad coronaria. Menos familiarizados estamos con la prevalencia de la enfermedad arterial periférica, que ustedes pueden ver
con la edad, cómo va aumentando la prevalencia de la enfermedad arterial periférica tanto en hombres como en mujeres y se termina acercando en las últimas décadas de la vida que aproximadamente el 25% de las personas tienen alguna manifestación o alguna forma de enfermedad arterial periférica. O sea, esta es toda una sola enfermedad que se expresa en diferentes territorios o en todos los territorios en mayor o en menor grado. Aquí la magnitud de los círculos nos muestran cuál es la cantidad de pacientes en el mundo con enfermedad arterial coronaria o con enfermedad cerebrovascular o con enfermedad arterial periférica. Y vemos cómo están superpuestas estas manifestaciones de arteriosclerosis. Tal vez para recordar algunos datos importantes es que cuando encontramos un paciente con enfermedad arterial periférica, ese paciente tiene el 62% de posibilidades de que tenga enfermedad coronaria, más probablemente, y en los pacientes con enfermedad coronaria, más o menos el 25% de ellos tienen enfermedad en otros territorios. Entonces, esto es una superposición y entonces mucho ojo con la enfermedad arterial periférica porque 60% de posibilidad que tenga enfermedad coronaria. Y digamos, se pregunta uno, bueno, y tener enfermedad arterial periférica es una cuestión que desde el punto de vista de riesgo de desenlaces es peor que la enfermedad coronaria. Pues veamos unas estadísticas derivadas del registro RISH. Este registro es un registro que se hizo en más de 40.000 pacientes con enfermedad coronaria y con otro número también grandísimo de pacientes con enfermedad arterial periférica. Ustedes ven en azul cuáles son los desenlaces de infarto, accidente cerebrovascular o muerte en los pacientes que tienen enfermedad coronaria. Aquí, además de estos desenlaces de infarto, ACV y muerte cardiovascular, le suman hospitalización. Y aquí en esta gráfica ven rehospitalización. Entonces en azul, enfermedad arterial coronaria, en amarillo, enfermedad cerebrovascular y en verde los pacientes con enfermedad arterial periférica. Entonces fíjense que las barras más altas terminan siendo precisamente las de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica. Y esta barra más alta, cuando se unen todos los MEIs y sumándole la hospitalización, se debe específicamente por esta razón. Los pacientes con enfermedad arterial periférica tienen muchísima más incidencia de rehospitalizarse que los pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria. Y si vemos esto por el número de lechos vasculares que están comprometidos, aquí vemos en azul cuáles son los desenlaces a 4 años en el registro RISH de los pacientes que tienen alterado un solo lecho vascular en azul. Y vemos en amarillo los pacientes que tienen compromiso multivascular, que tienen más allá de la enfermedad coronaria, tienen o enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica, como los desenlaces van siendo definitivamente mucho peores. Entonces, tener una enfermedad polivascular es una cuestión de mucho más riesgo que tener la enfermedad coronaria aislada. Estos pacientes con estas enfermedades arteriales periféricas, entonces más o menos cómo es la historia natural de ellos. Ellos parten de una enfermedad arterial periférica que es asintomática, 4 a 11% terminan volviéndose sintomáticos, básicamente por claudicación intermitente, y esta claudicación intermitente pueden progresar entre el 12 al 29% a una isquemia crítica de los miembros inferiores o un empeoramiento de la claudicación intermitente. Y todo esto va a llevar a que a nivel de las extremidades esto termine conduciendo a una enfermedad estable
arterial periférica en el 70-80% de los pacientes. En el 10 a 20% de los pacientes se les va progresivamente acortando la capacidad de caminar, se va incrementando la claudicación y entre el 4 y el 27% de amputaciones se van dando. Y a nivel sistémico, en estos pacientes con enfermedad arterial periférica, en todas las causas de mortalidad 10 a 36%, de mortalidad cardiovascular 9 a 25% y de infarto y de accidentes cerebrovasculares 20%. Entonces ustedes ven que definitivamente tener una enfermedad arterial periférica le ensombrece el pronóstico tanto a nivel de sus extremidades como a nivel de su sobrevida. ¿Cuáles son las causas por las cuales estos pacientes son tan frecuentemente hospitalizados, que vieron que era totalmente diferente con las rehospitalizaciones por enfermedad arterial coronaria? Entonces pueden ser por empeoramiento de la claudicación o los pacientes que requieren procedimientos de revascularización, ya sea hacerle angioplastia, colocarle stents o colocarle injertos, o hospitalizaciones precisamente derivadas de la necesidad de amputaciones. Entonces tenemos que proteger todos los lechos vasculares de los pacientes y esto es una cuestión que se debe hacer integralmente mediante los cambios en el estilo de vida, que son pues fundamentales para que no termine apareciendo la enfermedad que estábamos comentando. En las terapias médicas, pues está el control de los niveles de colesterol, el control de la hipertensión, el control de la diabetes y todos los factores de riesgo, el tabaquismo que obviamente contribuye significativamente a la enfermedad arterial periférica, y la terapia antitrombótica, que esta terapia antitrombótica hasta hace muy pocos años estaba solamente basada en la posibilidad de darles antiagregantes plaquetarios. Estas son las recomendaciones de las guías del 2013, en que decía que estos pacientes con enfermedad coronaria estable, pues tenían una recomendación clase 1 de administrarse aspirina, y que el clopidogrel se daba en casos en los cuales hubiera intolerancia a la aspirina. Esto estoy hablando de enfermedad coronaria estable, no de síndromes coronarios agudos. Y para el manejo de la enfermedad arterial periférica también entonces decían que era una recomendación clase 1 darle un antiagregante plaquetario, que realmente era inicialmente aspirina. En las guías que salieron en el 2017 de la Sociedad Europea de Cardiología, más o menos lo mismo, la recomendación era darle solamente un antiagregante plaquetario. A raíz del estudio Carisma, que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, entonces decían que era una recomendación 2B de pronto preferir el clopidogrel sobre la aspirina, porque en enfermedad arterial periférica tiene alguna ventaja sobre la aspirina. Este es el estudio Carisma que les mencionaba, en las cuales hay una ligera disminución de eventos en los pacientes en los cuales se comparaba el clopidogrel con la aspirina, y así como reducción de los desenlaces y del MACE. Entonces, en lo que ha cambiado todo esto, porque ahí me quedé en el 2017, es que se ha sabido más de todo el mecanismo por el cual se produce este fenómeno de aterotrombosis. Sabemos que cuando se erosiona o hay una ruptura de la placa, entonces se va a producir la adhesión plaquetaria. Entonces, toda esta adhesión plaquetaria también les mencionaba que va a generar adicionalmente que la trombina que se ha ido generando por la liberación del factor tisular por la formación del trombo, esta trombina va a activar los receptores PAR de las plaquetas, entonces va a producir una amplificación de la adhesión y de la antiagregación plaquetaria. Entonces va a poder uno actuar a nivel de antiplaquetarios mediante los receptores de los cuales son capaces
la aspirina, el clopidogrel, todos los P2Y12, de bloquear. Pero también, si uno es capaz de bloquear la trombina, y aquí empiezan a actuar entonces ya no antiplaquetarios, sino anticoagulantes. Si uno bloquea la trombina, al bloquear la trombina va a directamente también disminuir la agregación plaquetaria. Entonces va a tener una vía dual mediante antiplaquetarios y mediante anticoagulantes para bloquear toda la formación de estos trombos y la activación de las plaquetas. Entonces, esto visto en esta diapositiva es a lo que me refiero, por ejemplo, a lo que les voy a mostrar como la causa fisiopatológica por lo cual se obtienen los siguientes resultados, es porque en este caso un bloqueador del factor 10A como es el rivaroxaban puede bloquear la trombina. Al bloquear la trombina, entonces obviamente no se va a poder producir fibrina y se bloquea la formación del trombo, pero adicionalmente este anticoagulante, un antifactor 10A, entonces bloquea estos receptores PAR1 y PAR4, entonces se disminuye la activación de las plaquetas, y si a eso le sumamos que inhibimos las plaquetas con lo que habitualmente lo hacemos, que es con la aspirina, entonces estamos teniendo dos vías, tanto a través de la rivaroxaban como a través de la aspirina, para producir esta disminución de la formación de trombos. Que si esto es una idea nueva de utilizar los anticoagulantes para disminuir los eventos cardiovasculares en los pacientes con enfermedad coronaria o con enfermedad arterial periférica, para nada. Esto pues obviamente ya se había ocurrido desde hace 20 años, cuando apareció este estudio, que fue el estudio Waris, en el cual se intentó hacer, al menos teóricamente, una comprobación de que los anticoagulantes con la aspirina, comparado con la aspirina, podrían disminuir más eventos. ¿Qué fue lo que se encontró con el Waris, en el cual se utilizó warfarina? Que evidentemente al utilizar warfarina combinada con aspirina, se disminuían los desenlaces cardiovasculares isquémicos. ¿Pero a qué costo? Al costo de que se cuadruplicaban los sangrados mayores y el sangrado cerebral. Entonces, la conclusión de este Waris hace 20 años y que esto se quedó así suspendido durante por lo menos 17 o 18 años, es que sí servía, pero hacía más daño en los sangrados de lo que servía. Solamente, digamos, en la última década se retomó la idea, pero entonces se retomó la idea con los nuevos anticoagulantes directos y específicamente con dosis más bajas. Esta evidencia viene del Atlas TIMI 46, que eso fue un estudio fase 2 simplemente para ver qué dosis era la que convenía. Todos sabemos que la dosis de rivaroxaban que se utiliza para evitar la embolía por fibrilación auricular o en tromboembolismos pulmonares son dosis de 15 o 20 miligramos. Entonces ellos lo que hicieron fue que utilizaron diferentes dosis para ver las dosis más bajas de 2.5 miligramos cada 12 horas o de 5 miligramos cada 12 es cómo se comportaban, combinadas con aspirina o combinadas con aspirina más un inhibidor de P2Y12. Entonces aquí lograron ver que realmente eran capaces de disminuir los eventos de muerte, de infarto, de accidente cerebrovascular y lograban mantener un perfil de seguridad de sangrado que era aceptable y tolerable. Entonces, a raíz de ese fase 2 que fue el TIMI 46, posteriormente en el 2012 se hizo el Atlas TIMI 51, que intentó utilizar estas dosis bajas de rivaroxaban de 2.5 miligramos cada 12 horas o de 5 miligramos en pacientes en síndrome coronario agudo. ¿Qué antecedentes había al respecto? Había al respecto antecedentes en otro estudio que fue la PRICE, que fue que se hizo fue con apixaban. Este estudio tuvo que cancelarse porque
aumentó los sangrados en una forma tal que el Comité de Monitoreo de Datos los suspendió. ¿Cuál sería la diferencia? Porque el Aprise no funcionó y con Rivaroxaban, el Atlas sí funcionó, porque el Aprise está utilizando el Apixaban durante la fase hiperaguda del síndrome coronario agudo, cuando los pacientes se van al laboratorio de hemodinamia, cuando se les ponen los bolos de todos los demás medicamentos, y esto hizo que el sangrado fuera prohibitivo. Aquí tuvieron la buena idea de utilizar la dosis reducida del Rivaroxaban, pero una vez había pasado esta fase hiperaguda, entonces ya no estaba dentro de los primeros 3 días del evento coronario agudo, y ahí fue donde se probó entonces la dosis de Rivaroxaban de 2.5 miligramos cada 12 horas, sumado a la aspirina y el clopidogrel. O sea, estos pacientes en Atlas TIMI 51 se quedaban con los 3 medicamentos, y lo comparó con aspirina y lo comparó con Rivaroxaban en una dosis de 5 miligramos. Entonces, los resultados del estudio Atlas, como ustedes saben, hubo una disminución de los eventos isquémicos, o sea, es significativa la eficacia antiisquémica adicional de 2.5 miligramos a la aspirina de clopidogrel después de un síndrome coronario agudo, pagando el precio de aumento de sangrados. Entonces este esquema de Atlas lo tenemos, por ejemplo, aprobado nosotros aquí en Colombia, pero por ejemplo, la FDA no lo aprobó por el aumento de sangrado que se había producido en pacientes con síndrome coronario agudo. No estoy hablando de los pacientes con enfermedad coronaria estable crónica, que es como la materia principal de la conferencia que les estoy mostrando. Estos fueran los de la disminución de desenlaces de compuestos y de muerte cardiovascular y de muerte por cualquier causa favorable a los pacientes que a la aspirina y el clopidogrel se les adicionaba Rivaroxaban durante el primer año de haber tenido el síndrome coronario agudo. Entonces, todos estos resultados dieron para que se preguntara cómo podemos utilizar estas dosis vasculares bajas de 2.5 miligramos cada 12 horas en los pacientes, no dentro del primer año de un síndrome coronario agudo, sino en las demás condiciones cardiovasculares o en los pacientes con síndrome coronario crónico. Entonces, desde ahí fue que vino todo el diseño de los siguientes estudios del COMPASS que les voy a mostrar. Hicieron el estudio del Commander HF en pacientes con falla cardíaca, que dio neutro el resultado. Hicieron el estudio, el Voyager, con enfermedad arterial periférica, el cual fue un estudio positivo, en los cuales a los pacientes que les habían hecho intervenciones de revascularización, la asociación del Rivaroxaban con la aspirina daba mejores resultados que el solo antiplaquetario. El Gemini ACS este fue un estudio fase 2, que les muestro aquí el resultado, en el cual combina la dosis baja de Rivaroxaban de 2.5 miligramos 2 veces al día, lo combina no con aspirina, como el COMPASS o como en el Atlas, sino lo combina exclusivamente con un P2Y12. Muchos podía ser clopidogrel, la mitad de ellos, o la mitad de ellos con ticagrelor. Este es un estudio fase 2 que, como ustedes ven, digamos, los resultados en cuanto a la posibilidad de sangrado, se ve que es un sangrado que no es muy diferente del paciente que se queda con doble antiagregación plaquetaria. Tenemos que ver en un futuro qué pasa con esta posibilidad de combinación. Hasta este momento, pues no es lo recomendado. En este momento lo más recomendado es seguir todos los días de prevención secundaria de los pacientes que han tenido un evento coronario agudo y que se pasan a la fase crónica. Y en la fase crónica hay que buscar una reducción del riesgo residual mediante todas las medidas no farmacológicas,
pero tenemos también las medidas farmacológicas del control de lípidos, del control de la hipertensión arterial o de la falla cardíaca, el control de la diabetes y por supuesto en el tema que estamos hablando, que es ver si estos pacientes les va a ir mejor si prolongamos la doble antiagregación plaquetaria o si les podemos agregar dosis bajas de anticoagulantes directos. Entonces, el panorama cambió con los resultados del COMPAS, que se presentó en agosto del 2017 en el Congreso Europeo de Cardiología, que partía de la premisa de que la enfermedad cardiovascular afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. El efecto de la sola aspirina en el paciente con enfermedad arteriosclerótica estable crónica, pues la potencia no era tan importante, era de 19% de disminución de riesgo relativa. Se sabía, por lo que les mostré en el WARIS, que la warfarina funcionaba para disminuir eventos isquémicos, pero aumentaba el sangrado. Entonces, lo que quisieron ver era si el rivaroxaban podría ser seguro en una población de estas. Entonces, toman pacientes, más de 27,000 pacientes, que los toman con enfermedad arteriosclerótica, ya fuera enfermedad arterial coronaria o fuera enfermedad arterial periférica. En fase estable, estos pacientes con enfermedad coronaria tenían que haber pasado el primer año de su síndrome coronario agudo. Y es un estudio limitado por el número de eventos que se produjeran. Era en el momento en que se suspendería el estudio. Y lo que compara son 3 estrategias. A una tercera parte de los pacientes les dieron rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas combinado con aspirina. A una tercera parte le dieron rivaroxaban solo 5 miligramos 2 veces al día sin aspirina. Y a la otra tercera parte le dieron aspirina 100 miligramos al día exclusivamente. Esperaban hacer un seguimiento aproximadamente de unos 3 o 4 años. El criterio de inclusión, como en todos los estudios, es clave para poder entender a quién después uno puede aplicarle los resultados de lo que está viendo. Y como les digo, eran pacientes con criterios comprobados de que tenían una enfermedad arterial coronaria en fase estable o una enfermedad arterial periférica con un índice de tobillo-brazo menor de 0,9. Tenían que tener un factor de riesgo adicional, como que fueran mayores de 65 años o si eran menores de 65 años, tenían que tener otros, digamos, incrementadores del riesgo, como fuera que tuvieran comprobado la presencia de compromiso en más de 2 lechos vasculares o que tuvieran 2 factores de riesgo adicionales. Y excluían los pacientes pues, con el mayor riesgo de sangrado, que eran las tasas de filtración menores del 15 o la utilización necesaria de otros anticoagulantes. Los desenlaces que mide este estudio COMPAS son los desenlaces primarios, el compuesto del MACE tradicional, los secundarios. Entonces, toma la muerte por enfermedad coronaria o la muerte por enfermedad cardiovascular, con los accidentes cerebrovasculares, con los infartos y con las isquemias agudas de miembros inferiores. Esto es un estudio, como les mostraba, bastante grande. Hubo participación de Colombia en este estudio y este estudio fue suspendido prematuramente por el Comité de Monitoreos y Seguridad de Datos en febrero del 2017 porque la divergencia de las curvas favorables a la estrategia de rivaroxaban aspirina versus aspirina hizo que el comité ético dijera que no era conveniente seguir con el estudio porque pues, los pacientes que no estuvieran con la combinación de rivaroxaban aspirina iban a ir en desventaja. Esto pues es bueno y malo para un estudio. Es bueno porque habla de la contundencia en el resultado, pero es malo porque muchas de las mediciones que hay que hacer en los estudios entonces quedan incompletas.
Las características basales de los pacientes que participaron en este estudio COMPAS de crónicamente darles esta estrategia de combinar aspirina con una dosis baja de rivaroxaban. El 91% de los que ingresaron al estudio por enfermedad arterial coronaria, el 27% por enfermedad arterial periférica, eran diabéticos el 38%, estaban bien tratados de acuerdo a las recomendaciones y las guías mundiales. Esta es la curva de los desenlaces del desenlace primario de muerte cardiovascular, de accidente cerebrovascular y del infarto, en la cual hay una reducción estadísticamente muy significativa a favor de menos eventos en el grupo de pacientes con rivaroxaban aspirina versus el grupo de aspirina. Les voy a decir que no le paren muchas bolas al grupo de rivaroxaban solo porque digamos, sí funcionaba mejor que la aspirina, pero producía una cantidad de sangrados que no lo hace competitivo contra la aspirina por el aumento de sangrados. Entonces no miremos el rivaroxaban solo en dosis de 5 miligramos cada 12 horas, sino miramos el grupo de rivaroxaban aspirina versus aspirina. Hay una disminución que es significativa en eventos. Si este desenlace primario de MACE lo tomamos al grupo de pacientes que ingresaron a COMPAS como criterio de inclusión enfermedad coronaria, vemos que hay una reducción de un 26%, una reducción de riesgo relativo de 26% favorable a la combinación de rivaroxaban en bajas dosis con aspirina para estos pacientes con enfermedad coronaria en fase estable, más allá de un año de haber tenido un evento coronario y dentro de los primeros 20 años de haber tenido el evento. O sea, hay pacientes que habían tenido el infarto desde hacía muchísimos años. El margen para ingresar los daba entre 1 y 20 años. Y otra cosa importantísima de estos resultados es que aparte de la disminución del MACE, hubo una disminución del MAIL, que el MAIL es como el MACE, pero de los vasculares, que son los Major Adverse Events, los eventos mayores adversos de extremidades, en los cuales se incluía la amputación, y hay una reducción en este COMPAS de un 46% de eventos adversos en extremidades y una disminución muy importante en el número de amputaciones. Entonces esto para un cirujano vascular es importantísimo, para nosotros es, pues obviamente también, pero para nosotros es importantísimo que haya menos muertes cardiovasculares, menos infartos, pero para los médicos vasculares la reducción de amputaciones y de eventos agudos es supremamente importante. Desglosando un poquito el desenlace primario en los diferentes componentes, vemos que esto está arrastrado porque hubo una disminución muy importante de accidentes cerebrovasculares, hubo una disminución estadísticamente significativa de muerte cardiovascular. No alcanzó significancia la disminución de infarto del miocardio. Y uno se preguntaría, ¿esto no tiene lógica? Pues si sirve para todo y sirve, si sirve en el desenlace primario en forma tan importante y disminuye la mortalidad, ¿cómo no disminuye estadísticamente la incidencia de infartos? Este es uno de los problemas de suspender prematuramente un estudio por razones éticas, que hay que hacerlo, pero muy probablemente si se hubiera completado el seguimiento del COMPAS, esa disminución, ¿no? O esa P de la disminución de infartos en COMPAS se habría vuelto significativa. En los desenlaces secundarios, que eran los que les decía que entonces diferenciaba si eran muertes por enfermedad coronaria o muertes cardiovasculares, y le agregaba la isquemia aguda de los miembros inferiores. Ustedes ven la disminución, es una disminución altamente significativa en eventos favorables a los pacientes que estaban con rivaroxaban y aspirina versus con solo aspirina.
y hay una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad, que pues es el desenlace más importante que uno puede ver en cualquier estudio de estos en medicina. Daniel, unos minutos más, Daniel, para que nos quede tiempo para preguntas, unos minutos más. Ok, sí, ya va a terminar. Entonces, la disminución de eventos en los pacientes que ingresaron por enfermedad cardiovascular les había mostrado que era del 26% y los que ingresaron por enfermedad arterial periférica era del 28%. El costo de la terapia aumenta el número de sangrados mayores, sin embargo, no aumenta el número de sangrados fatales, que es tal vez lo que más le preocupa a uno cuando le está administrando terapias antitrombóticas. Y el beneficio clínico neto, en lo cual toma en cuenta la disminución de desenlaces isquémicos con el aumento de sangrados, da una diferencia también importante, significativa a favor de el rivaroxaban con aspirina. ¿Quiénes son los que más se benefician? Los que tienen más de un lecho vascular comprometido, o sea, la enfermedad polivascular lo debe traer uno a la mente inmediatamente, y el paciente que tiene enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica, la posibilidad de utilizar esta combinación. Quienes tienen menos de 60 de filtración glomerular, los pacientes con falla cardíaca, los pacientes diabéticos o los que tienen varios de estos marcadores son los que más se van a beneficiar. Entonces, la conclusión del COMPASS es que reducía los desenlaces que se midieron y con un riesgo de sangrado mayor, sin aumento de los sangrados fatales. Eso se publicó en el New England, como vieron ahí. Y esto cambió las guías a que entonces, a partir después de los resultados del estudio COMPASS, las guías europeas del 2019 dicen que los pacientes con síndromes coronarios crónicos tienen una recomendación 2A para que se pueda considerar utilizar un segundo antitrombótico en pacientes con alto riesgo isquémico. Las guías del 2020 para el manejo de pacientes con infarto sin elevación del ST también dicen que para el manejo en prevención secundaria de quien haya tenido más de un año antes un infarto sin elevación del ST, hay una recomendación clase 2A para la utilización de este esquema. Esto es para recordarles cuáles son las características que alguien sea de alto riesgo isquémico. Tienen que tener condiciones particulares al paciente o a los procedimientos que se le han hecho. Y estas son las características que hacen que alguien sea de moderado riesgo isquémico. Y estas son las características que hacen que una persona sea de alto riesgo de sangrado de acuerdo a los criterios de las sociedades de cardiología, y estarán los criterios de alto riesgo de sangrado para no entrarlos al COMPASS. Hay guías adicionales de las de cardiología, las guías de las sociedades de diabetes también lo ponen como una recomendación clase 2A, y las guías de los médicos de cirugía vascular, las del 2019, dan la recomendación de utilizarse también con una recomendación clase 2A, que sabemos que una recomendación clase 2A es una buena recomendación. Entonces, en conclusión, la inhibición de la doble vía de la trombosis con dosis bajas de rivaroxaban combinado con aspirina, adicionado a la terapia médica óptima de prevención secundaria, es una opción nueva terapéutica que puede ser de beneficio para un amplio grupo de individuos con enfermedad coronaria y periférica en lechos nativos. Cuando las condiciones de ingreso del COMPASS se aplican, por ejemplo, al registro REACH, resulta que cerca del 50% de los pacientes en el registro REACH cumplían condiciones que darían para haber ingresado a COMPASS. O sea, piensa uno que más o menos la mitad de los pacientes con enfermedad arterial coronaria estable o con enfermedad arterial periférica podrían cumplir criterios para beneficiarse de estas terapias.
Los que más se van a beneficiar son los que tienen alto riesgo isquémico, por ejemplo, enfermedad vascular periférica, compromiso polivascular, diabéticos, tasas de filtraciones, falla cardíaca, y que esto se combine con bajo riesgo de sangrado. Entonces, pues eso es más o menos a donde está apuntando esta situación de manejo concomitante de enfermedad coronaria con enfermedad arterial periférica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Izaza, por su magnífica y completa intervención. Vamos a abrir el espacio para resolver las inquietudes y las preguntas a todos los asistentes. Pero antes de darle la palabra al doctor Barrera para alguna de las preguntas, quisiera empezar, doctor Izaza, si la aterosclerosis en pacientes con enfermedad coronaria estable podemos interpretarla que es igual a la enfermedad vascular periférica. En algunas poblaciones americanas o por temas de etnia, y a veces vemos que en Latinoamérica y en Colombia la cantidad de enfermedad en las ilíacas o en las carótidas, en estudios que hemos hecho de rutina, a veces en dúplex arteriales, vemos que la cantidad de enfermedad aterosclerótica y el volumen de placa y las características no corresponden a la enfermedad coronaria. Esas placas vulnerables, ricas en lípidos, y la cantidad de calcio que se ve en las coronarias a veces no corresponde a la cantidad en la enfermedad vascular periférica o al revés. Entonces podríamos extrapolar lo que pasa en la enfermedad coronaria con la enfermedad vascular periférica en la aterosclerosis. Yo pensaría que podría uno decir que es parecida, no podría uno decir que el comportamiento sea exactamente igual, no creo que el comportamiento sea exactamente igual, pero pues muchas de las características de su comportamiento sí las deben compartir. Pero sí, en cada lecho, digamos, cada lecho vascular tiene una reología que es diferente, entonces esto debe crear diferencias y a pesar de que son similares, sí creo la misma apreciación suya de que uno no puede decir que eso se comporte igualmente en un lecho u otro. Bien. Doctor Barrera, ¿algún comentario? Sí, yo quería resaltar el dato muy importante. Gracias, Daniel, por su presentación, pero el índice tobillo-brazo y el tema que a usted tanto le gusta, Darío, del grosor íntima media de la carótida. Yo creo que estos dos marcadores de enfermedad arteriosclerótica periférica son los que nos demuestran que sí, los pacientes tienen una enfermedad polivascular y de acuerdo a la presencia de un índice menor de 0,9 o un grosor íntima media mayor de 0,9, tenemos digamos, la incidencia de número de vasos coronarios y la incidencia de enfermedad arterial de miembros inferiores progresiva es mayor. Entonces yo creo que sí hay, digamos, algunos marcadores que valdría la pena en cuenta cuando vayamos a pensar en iniciar terapias antitrombóticas y anticoagulantes como la que se propone en el COMPAS. Ese era mi comentario. Hay una pregunta que quisiera dejarla para que la respondiéramos y es, ¿qué pasa cuando hay hemorragias y se suspende la aspirina sola o se suspende la aspirina del rivaroxaban en este tipo de pacientes? Es una de las preguntas. Sí, obviamente depende de la hemorragia, ¿no? Pero evidentemente, digamos, esta estrategia está diseñada para pacientes de bajo riesgo de sangrado, ¿sí? Que es una condición sine qua non. Si el paciente presenta sangrado,
eso ya lo convierte, eso ya lo saca de esta condición de bajo grado porque sangró. Entonces, el Roxavan definitivamente tiene que salir del espectro de tratamiento. La aspirina depende un poquito de las condiciones y de lo que esté uno protegiendo en el paciente. Como estamos hablando de tema de enfermos estables, pues si es un sangrado severo importante, pues la aspirina podría uno sacrificarla durante unos días, durante un periodo. Si el paciente no está dentro de una categoría de enfermedad coronaria estable, sino es un paciente que tiene implantado stents recientemente, probablemente uno continúe con la aspirina. Definitivamente pues no utiliza los anticoagulantes, pero tendría más cuidado en coger y quitar totalmente los antiagregantes plaquetarios, porque el resultado que podría tener es que se le trombosara el stent y eso podría ser mortal. Entonces depende un poquito de en qué circunstancia y en qué cuadro es en lo que sucede eso. Daniel, cuando hablamos de vasculoprotección, uno de los grandes adelantos que hubo fue cuando empezamos a hablar de los efectos pleiotrópicos de las estatinas. Entonces empezamos a hablar de antiinflamación, vasodilatación, terapia antitrombótica, mejoría de la función endotelial, y eso explica pues los resultados adecuados también de las estatinas, no solamente por su efecto hipolipemiante. ¿Usted cree que en estas terapias anticoagulantes el efecto también puede ser un efecto pleiotrópico de estos anticoagulantes orales, no solamente por el efecto antitrombótico del rivaroxaban, sino que puede tener también algún efecto de recuperación de la función endotelial, un efecto antiinflamatorio a nivel de macrófagos, de un efecto no solamente antiplaquetario, sino también efecto a nivel de la placa aterosclerótica? Específicamente con estos anticoagulantes, que lo tenga o que se me venga aquí a la mente una referencia clara al respecto, no la veo. Algo de esto podría, por ejemplo, pensarse no con anticoagulantes, sino con antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, el ticagrelor, que el ticagrelor, pues una de las acciones que tiene sobre adenosina, y se ha especulado que de pronto alguno de los efectos favorables del ticagrelor, aparte del efecto antitrombótico, pueda hacer efectos, digamos, pleiotrópicos por su actividad sobre adenosina. Eso está escrito y discutido. No sé si realmente sea cierto o no sea cierto, pero eso se es. Específicamente con estos anticoagulantes directos no sabría si esté comprobado algún efecto pleiotrópico más allá de la actividad anti-IESA que tienen estos medicamentos. ¿Y podría ser un efecto de medicamento o porque solamente estos beneficios o estos resultados tan contundentes que usted nos ha mostrado es con el rivaroxaban? ¿Es por la falta de estudios en las mismas poblaciones con otros anticoagulantes? ¿O esto es un efecto de clase? ¿O esto es un efecto de droga? ¿O precisamente es un efecto de pleiotropismo del rivaroxaban? No, yo creo que es simplemente que es pura cuestión de que acertaron en el diseño de los estudios, y acertaron en el diseño de los estudios en qué dos puntos. Uno, en que redujeron la dosis, y dos, que se salieron del espectro agudo de alto riesgo de sangrado de los pacientes durante el síndrome coronario agudo. Yo pensaría, digamos, eso no está comprobado ni nada, pero que con otro anti-10A, como fuera el apixaban, a unas dosis disminuidas equivalentes a lo que disminuye la dosis de rivaroxaban, pues no vería uno por qué se comportara diferente a esto. Sin embargo, como eso ni se ha hecho, ni está aprobado, ni nada, uno no podría decir. Pero yo creo que es simplemente porque acertaron en encontrar
una dosis y un grupo de pacientes en los cuales el efecto favorable superaba los efectos hemorrágicos. Pero no creo que sea, digamos, yo creo que es simplemente por cuestión de que le dieron en el punto a la dosis. Yo tengo una pregunta, Daniel, y es, esos pacientes que tenemos con enfermedad arterial periférica, ya sea crónica o que se presentan con alguna agudización, con una isquemia crítica en un paciente que venía claudicando crónicamente y consulta isquémico crítico, lo intervenimos y en esa valoración encontramos un paciente con una baja fracción de eyección, un paciente que tiene, digamos, la bomba cardíaca no va a ser capaz reológicamente de ayudarnos con la circulación periférica en ese paciente recientemente intervenido. ¿Tú creerías que en ese paciente cabe el uso de rivaroxabana, aspirina, a lo que normalmente hacemos, dejarlos con aspirina? Totalmente, totalmente. Y si ese paciente se intervino y se revascularizó, digamos, ese es un grupo que tiene por detrás la evidencia del estudio del Voyager PAD, en el cual definitivamente los pacientes con el rivaroxaban con aspirina les iba mucho mejor que los pacientes con solo aspirina. Entonces, en el caso particular que estás pintando, creo que definitivamente ese paciente le iría mejor en desenlaces tanto de sobrevida, de muerte cardiovascular, de infartos, etcétera, que dejarlo solamente con aspirina. Algo mencionadas de disfunción ventricular, etcétera, etcétera. Uno de los estudios, el Commander HF, que también se hizo con dosis baja de rivaroxaban, pensando que en ellos probablemente estas dosis bajas en falla cardíaca también iban a tener resultado favorable. Ese estudio salió neutro, no dio que favoreciera eso. Entonces, decir que se le da el anticoagulante porque tiene falla cardíaca, no, para nada. Pero definitivamente sí para el evento arterial periférico agudo que tuvo y la intervención que tuvo, para eso está indicado. Para la falla cardíaca no. Hay una pregunta en el chat, si quieres. Dale. Sí, hay una pregunta en el chat que me parece importante y son el uso prequirúrgico de esta dosis de rivaroxaban y aspirina. Y yo creo que eso nos toca muchísimo de la experiencia del día a día en la cardio. ¿Cómo ves en los pacientes prequirúrgicos, ya sea intervención de la carótida, por ejemplo, o en la intervención periférica, e inclusive pacientes que pueden ser candidatos a algún tipo de intervención desde solamente el cateterismo y que tengan previamente esta medicación? ¿Cuál sería la advertencia? Pues, tiene que suspenderse y tiene que suspenderse en las recomendaciones 24 a 48 horas antes, mejor 48 horas antes. Esto depende también de la función renal. Si la función renal está conservada, esto se elimina en 36, 48 horas, ya no tiene ese efecto del rivaroxaban. Si la función renal está disminuida, tocaría de pronto esperarse un poco más, podría esperarse 72 horas. Entonces, esa es la recomendación, que sería como la misma recomendación para la dosis anticoagulante antiembólica del rivaroxaban. Y ese paciente se cubre mientras tanto con heparinas no fraccionadas antes de la cirugía, o depende del caso. Sí, las terapias puentes que usamos tanto tiempo y que eran un dolor de cabeza, terminaron dando por resultado que generalmente, más que proteger al paciente de eventos trombóticos, lo que hacía era que le aumentaba los desenlaces hemorrágicos. De tal forma que si se trata de una prótesis valvular mecánica, por ejemplo, en pacientes con fibrilación auricular que tiene uno que suspender la anticoagulación, hacer terapia puente realmente no está recomendado porque es más el riesgo que el beneficio. Diferente de pronto en una prótesis valvular.
Finalmente, cuando se empieza una terapia antitrombótica de estas características con el rivaroxaban, dosis baja, aspirina en un paciente indicado, ¿por cuánto tiempo se le debe dejar la terapia? No se sabe, no se sabe, pero le hice esa misma pregunta al doctor Deepak Bhatt en el Grand Round que tuvimos hace un mes y medio, y él me contestó que perfectamente en este momento habían evidencias de pacientes con con las terapias combinadas prolongadas antitrombóticas, no solamente con rivaroxaban, sino los que tienen doble antiagregación plaquetaria, que él diría que no tendría duda de si la indicación persiste y hay que evaluarlo cada año, que dejarlo indefinidamente y decía que no había ni razón por la cual suspenderla, siempre y cuando periódicamente uno reevalúe que las condiciones que hicieron que la utilice, las condiciones isquémicas de alto riesgo persistan y que principalmente las condiciones de alto riesgo de sangrado no vayan a aparecer, porque en la medida que pasa el tiempo, la edad del paciente aumenta, las comorbilidades aumentan y pueden aparecer condiciones que lo van haciendo cada vez de golpe más riesgoso de que sangre. Entonces tiene uno que evaluarlo cada año, pero decir específicamente que esta terapia se dejara por 1 año, 2 años o 3 años, no. Entre otras cosas porque la enfermedad de base no se le va a curar. Muy bien. Yo creo que ya hemos llegado por razón del tiempo al final de esta presentación. Doctor Izaza, felicitaciones por esta presentación, excelente información, por toda su experiencia. Quiero agradecerle al doctor Juan Guillermo Barrera por acompañarme en esta comoderación. Gracias a todos los participantes por su asistencia y por supuesto a Bayer por su apoyo siempre incondicional para la realización de esta actividad. Y a todos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una feliz noche.